Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:46 en la mañana. Abordemos los temas políticos y le quiero agradecer la gentileza de la conexión sobre la hora, porque no le invitamos con mucha antelación, a la politóloga Andrea Endara, que como siempre se conecta desde la ciudad de Guayaquil y además es académica. Andrea, bienvenida, buenos días. Le saludamos desde Quito en el noticiero a primera hora, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, Andrea, qué gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta invitación. A ver, quiero hablar un poquito de todo el contexto político, ya voy a abordar el tema de la Asamblea, pero me gustaría una primera lectura suya sobre este anuncio que genera ayer la vocera de Carondelet, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, de que el presidente está pensando en convocar una consulta popular para diciembre. Habla de entre 6 u 8 preguntas. Está claro que hay 2 preguntas que sí o sí tendremos que responderlas en referéndum. La una sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y la otra lo del financiamiento de partidos políticos. Esta última todavía está siendo tramitada por la Asamblea, pero no tengo dudas en que va a ser aprobada por la legislatura. ¿Usted cree que hay escenario para una nueva consulta popular? ¿Cómo le ve usted, Andrea? Empecemos por ahí. A ver, normativamente es necesaria la consulta popular porque está este tema, como bien mencionas, de las bases extranjeras que necesitan de esta aprobación en cuanto a normativas y procesos. Entonces, por ahí ya sabemos que sí o sí tiene que ir. Económicamente no lo creo. Tenemos una serie de deudas constantes y otras cosas más urgentes que invertir en el tema, por ejemplo, social, rescatar a nuestros niños en temas de educación, de salud, la propia seguridad, que hasta las últimas cifras que yo revisé todavía no se, estamos a medio año, ya un mes después de la mitad del año, todavía no se ha invertido lo que se necesita o lo importante dentro de estos presupuestos del bloque de seguridad. Entonces creo que por ahí debería ir la cosa. No obstante, ya que la ley nos obliga, el presidente dijo, bueno, voy a aprovechar mi popularidad, voy a aprovechar la polarización en la que vive el país, que si no están conmigo, están con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana pues está en un momento de crisis profunda y voy a lanzar estas preguntas que me van a ayudar a mi gestión con el plan de gobierno que tengo y que quiero hacer. No sabemos las preguntas, pero me imagino que por ahí va el análisis del presidente para anunciar que se vienen 8 preguntas en esta consulta popular. Otra de las preguntas también sería lo de la castración química. Entiendo que en lo que se ha entregado esta reforma parcial a la Constitución también podría ser parte de este proceso que, como usted dice, por normativa se debe llevar a cabo si es que el legislativo lo aprueba, y en ese sentido entonces aprovecharía para meter más preguntas. Hasta diciembre, tal y como van las cosas, realmente podría el gobierno captar más popularidad, podría incluso llegar a ganar esta consulta popular. Bueno, si es que se mantienen esos niveles de popularidad y dada nuevamente la situación de la Revolución Ciudadana y que el resto de partidos realmente son inexistentes, porque no escuchamos hablar, muy poco escuchamos hablar, por ejemplo, del PCC, de vez en cuando por ahí sale Alfredo Serrano, y de los partidos independientes de Pachacutic, el ala que no vota con ADN, pues se lo escucha muy poco. Entonces yo te diría que sí, que va a tener la popularidad necesaria para poder ganar esta consulta. Y tomando en cuenta la castración, es un tema que, nos guste o no, llama la atención a la gente, sobre todo en el último escándalo que tuvimos en la Asamblea en temas de abuso sexual. La gente lo va a apoyar, y si hacemos una revisión corta en redes, todo el mundo está a favor de esta castración, o la gran mayoría, sin conocer que si esta castración va a ser efectiva o no, porque como ya lo decían, y aquí me estoy yendo un poquito por la tangente, pero como ya lo decían algunos expertos en género, el abuso no es solo por placer sexual, es por dominación. Entonces ya, ok, no utilizo mi miembro, es el hombre violador, no utiliza su miembro, pero va a utilizar cualquier objeto externo. Entonces la castración por sí, no, en sí sola, no es la solución. No obstante, es, y perdón el Spanglish aquí, es super appealing a la población, y es una especie de populismo penal que hace que todos estemos de acuerdo, y quien
diga que no está de acuerdo, se atreva a criticar, va a decir, es que tú no quieres proteger a los niños. Claro, y ahí, por ejemplo, yo tengo, digamos, un comentario crítico sobre este tipo de iniciativas, porque digo, a ver, tienes que debatir, sí, hay cosas que hay que debatir en este país, el endurecimiento de las penas, cómo procesas a los adolescentes en el contexto del crimen organizado, yo creo que todo eso es debatible, todo eso es discutible. El problema es que en el Ecuador el debate es casi epidérmico, no es un debate a profundidad donde todos participemos como sociedad. Después es un debate muy o sea, que se relaciona solo con temas muy particulares, individuales. O sea, no hablamos aquí de un todo, no hablamos de una reforma al sistema judicial, no hablamos de qué pasa con el sistema penitenciario, qué pasa con la inexistente rehabilitación social. O sea, nos quedamos solo en la epidermis, Andrea. Correcto, yo soy parte de dos cosas. Por un lado tenemos la polarización que existe en este país, que en las últimas elecciones ha sido exacerbada, que es lo que decía al principio. Si no estás de acuerdo con ADN, entonces eres correísta, y si eres del otro bando, si no estás de acuerdo con el grupo correísta, entonces eres ADN. Y probablemente a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, no, o sea, yo estoy en medio, a mí me pasa todos los días. Claro, entonces te dicen, entonces eres correísta o eres novoísta, y yo como que no, ninguno de los dos, simplemente estoy tratando de hacer un análisis sesudo, crítico de la situación. Entonces eso afecta, y el debate que tenemos en la asamblea es básicamente sacarnos los cueros al sol, y abusamos de temáticas tan importantes y vulnerables como el abuso a niñas. Entonces tenemos a una asambleísta de ADN que se está peleando con la asambleísta Veloz, y que el asambleísta Veloz resulta que hace público que ella fue víctima de violencia sexual. Entonces, eso, la verdad es que es algo tan íntimo, y tan difícil, que a mí no me hubiera gustado como asambleísta tener que sacarlo a la luz para que me respeten. Entonces, hemos perdido esa capacidad de debate y ese respeto hacia el otro dentro de nuestra Asamblea Nacional y en política nacional en general. Andrea, y yo comentaba en mi red social de X, realmente el tema que se ha puesto sobre la mesa de debate, el tema de la castración química, y teniendo en cuenta que se prevé esta consulta popular o incluso un referéndum para diciembre de este año, incluirla, me recuerda incluso a 2018, en donde también en una consulta popular, en ese momento la administración de Lenín Moreno incluyó una pregunta de delitos sexuales, pero a la par incluía otras preguntas, sobre todo el fortalecimiento en muchas áreas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre eso, entonces, el debate fue demasiado amplio, y también, digamos, señala un poco al tema emocional de las personas, ¿no? Correcto, y comparémoslo incluso con la consulta de Lazo. En el caso de Lenin habían muchas cosas pasando, habían muchas preguntas de diferente tipo, y así como en la de Lazo no hubo la debida información a la ciudadanía, no se explicó realmente en qué consistía cada una de esas preguntas. Entonces dependía pues de lo que decía el partido al que cada persona estaba a favor, y votaban a favor o en contra. Y en el caso de Guillermo Lasso, como su popularidad era extremadamente baja, su consulta no pasó y prácticamente se replicó con Daniel Noboa, y esa sí pasó. Entonces aquí hay que hacer un llamado también, no solo, o sea, no hay que dejar de culpar a los políticos, sino un llamado también a cada uno de los ciudadanos que nos está viendo y que nos está oyendo, y que tenemos que estar expectantes, tenemos que fiscalizar y tenemos que analizar realmente lo que nos proponen nuestros políticos, y ahí tomar una decisión, no tomarla solo porque pertenezco a un color o no. Muy bien, hablemos de la asamblea, hablemos de la fiscalización, y hablemos de los 2 meses de la asamblea. Ayer justo cumplió 2 meses la Asamblea Nacional. En este lapso, el Parlamento ha aprobado 5 proyectos de ley, 3 de urgencia en materia económica, sin veto, me refiero a la ley de solidaridad, la ley de integridad pública y la ley de áreas protegidas. Le sumo la ley de inteligencia que fue aprobada, el presidente le puso el ejecútese, y justamente ayer se emitió ya el reglamento para la aplicación de esta ley de inteligencia, que ha estado
marcada por la polémica. Y el quinto proyecto de ley tiene que ver con estas reformas al Código de Democracia, en donde el punto más llamativo fue esta confluencia de la votación entre ADN y Revolución Ciudadana en torno al método de asignación de escaños, el retorno al método de Hon en sustitución del actual método de Webster, y luego la alerta de las organizaciones de mujeres respecto de la eliminación del numeral 9 del artículo 99 sobre la obligación de la paridad a la hora de presentar binomios. Es decir, de los 5, 4 pasaron directo al registro oficial y apenas un veto. ¿Cómo ve usted estos 2 primeros meses del Parlamento en lo legislativo, pero también en fiscalización, en donde prácticamente esto ha sido anulado por el divorcio y los desencuentros del oficialismo con la oposición, Andrea? A ver, si lo vemos en cuanto a las leyes que se han pasado, podemos decir que es una asamblea que aplica mucho mayor celeridad en sus procesos, entonces podríamos decir que está bien. No obstante, ahí entra otra vez el tema del debate. ¿Qué tanto estamos analizando estas leyes que, por ejemplo, de económica urgente no tienen mucho, porque hacen un shampoo de diferentes normativas y la lanzan, pero a la ciudadanía, quienes no por tiempo, por trabajo, simplemente no están tan interesados en el tema político, no leen la ley en su profundidad. Hay miles de temas que no conocen y solo se quedan pues con la parte que los medios y que la asamblea quiere que sepamos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que sí, digamos que la asamblea trabaja más, a diferencia de las otras asambleas que se demoraban un montón en pasar una ley, y por eso tienen cerca, de acuerdo a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tienen cerca de 1000 y pico leyes ahí que están pendientes todavía de las asambleas pasadas. Pero esta rapidez o esta celeridad no es todo lo importante. Falta el debate, falta que realmente analicemos si estas leyes van a funcionar o no, porque lo que hemos visto es que se aprueba una ley, se dan cuenta de un error porque la aprobaron en tiempo récord, entonces la quieren corregir en la siguiente ley económicamente urgente. Entonces ahí hay un problema, porque no estamos leyendo lo que vemos. Por eso, en el caso de la ley polémica propuesta por este asambleísta acusado de abuso, tenemos 10 asambleístas que firmaron porque les dijo el partido, porque no leyeron, entonces firmaron algo que no tiene ni pies ni cabeza y que afecta a nuestros niños. Entonces creo que aquí hay que hablar de la calidad de debate y de la calidad de asambleístas que tenemos y que nos están representando. Porque si no están ahí para hacer su trabajo, entonces ¿para qué les pagamos cerca de $4,000, Fabricio? En ese contexto y en la calidad también del sistema legislativo como tal, qué decir también incluso sobre estas últimas polémicas en donde hemos visto el tema de los familiares de asambleístas que trabajan ahí. Ahora mismo hay 3 asambleístas que van a salir por alguna suspensión, por alguna sanción. Se quedan sus alternos. Uno de esos alternos incluso es la hija de otro asambleísta, etcétera. ¿Cómo entonces percibe la ciudadanía incluso digamos, la situación de la Asamblea Nacional de manera general? A ver, el nepotismo en la Asamblea siempre ha existido, hoy es mucho más visible, y la bancada de gobierno lo ha utilizado, a pesar de que fue un escándalo a su interna, lo ha utilizado para posicionarse y reaccionó bien a esta crisis que se le presentó. La ciudadanía, ¿cómo lo lee? Lo lee como que al fin se está haciendo algo que lo habíamos normalizado y que lo habíamos invisibilizado a lo largo de estos años en el Ecuador. Y en cuanto a la fiscalización, creo que es importante que veamos qué está pasando, porque cuando se quiso fiscalizar y se ha querido llamar a los ministros encargados, por ejemplo con el caso Progen, no hubo quórum para realmente poder llamar a la ministra y saber qué estaba pasando. Y cuando se estaba fiscalizando, y ahora sí, el caso Progen, tuvimos el escándalo del niño dibujante, que me parece así como un perfect timing para poder diluir la información o el foco de la información a estos escándalos y no a los temas que son realmente complejos. Volvamos al Código de la Democracia. Quizás el presidente veta parcialmente esta reforma por el reclamo, por supuesto, de los grupos de mujeres, de las diferentes organizaciones de mujeres, pero si a las organizaciones de mujeres que están expectantes se les hubiera pasado por alto, no lo hubieran visto, probablemente no lo hubiera vetado.
Entonces nuevamente volvemos a la capacidad de análisis de nuestros representantes y a que la Asamblea solo está haciendo un show para la ciudadanía, es decir, sí trabajo, pero en los temas más importantes para nosotros y las reformas reales y estructurales, como más allá de cómo se escogen los escaños, tenemos que ver el tema del financiamiento de los partidos, de que realmente estén presentando cómo se están financiando y todo que esto que el CNE realmente no lo ve, cómo funcionan las primarias, que todos sabemos que es escogida por la mesa chica y solo es un show institucional, pero no hay un proceso realmente de creación de cuadros, de trabajar con las bases. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo en las reformas al Código de la Democracia y no cosas que podrían ser como flashlights, pero nada importante. Claro, coincido mucho con esa lectura. Ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, en estas horas con RCE, llegó con 67 y en este momento tiene 63. Empezó con Mónica Salazar, luego Sergio Peña, tenemos por ahí otros legisladores, lo de Yajaira Urresta, que es lo más reciente. ¿Usted ve debilitada la RCE, más allá de que, al menos yo considero que no podemos hablar de modo alguno de que la RCE está camino a la desaparición, ni mucho menos, pero sí hay una crisis interna que se devela en estos desencuentros? ¿Usted cómo ve aquello, Andrea? A ver, yo creo que esta crisis interna se da por dos temas. Por un lado, por la incapacidad de renovarse de la RC, porque seguimos atendiendo o siguen atendiendo a un líder que es el que decide qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces, cuando alguien de la RC decide irse un poquito por fuera del guión y empezar a pensar críticamente, entonces es aislado, que es lo que pasó con Sergio Peña, que ese es otro tema que él también debería ser investigado y sancionado por dar a conocer la identidad de la niña que está de la mamá al menos, ¿no? De la mamá al menos, que fue es un desatino. Yo siempre digo que en el fragor de la lucha política hay códigos que hay que respetar y este señor no respetó esos códigos. De acuerdo. Y él simplemente está haciendo un show político para poder también dejar de lado lo que ya sacó primicias sobre el caso Danubio, y es más, dijo que los iba a demandar. Entonces está haciendo todo un show en vez de hacer su trabajo, que es legislar y fiscalizar. Entonces, en ese sentido, volviendo al tema de la RC, si tenemos un líder que se rehúsa a cambiar y que se rehúsa a entender que su población ha cambiado, que la situación en el Ecuador ha cambiado, que no es la misma de hace 10 años cuando él gobernaba, va a ser muy difícil. O sea, no hay cambio a movilidad, no hay espacio a la movilidad, no hay espacio a el pensamiento crítico y que se pueda renovar. Entonces, lo más seguro es que tengamos un quiebre dentro de la Revolución Ciudadana, porque ya tenemos un grupo de asambleístas que está diciendo que si Patiño no sale, ellos van a salir, porque claro, Patiño es el representante junto a Luisa González de el líder que por distintas razones que ya conocemos no puede estar hoy aquí en el Ecuador. Pero entonces, mientras no se renueve, mientras sea sumamente horizontal, vamos a estar vistos ante ante un fraccionamiento de la RC. Eso precisamente. Entonces, para usted sí es un fraccionamiento, porque, perdón, hemos conversado aquí con analistas que nos han dicho que no es un fraccionamiento, sino que es una depuración interna prácticamente, ¿verdad? Que se está incluso casi que filtrando dentro a la interna de Revolución Ciudadana una depuración, pero que no quiere decir es un fraccionamiento de la Revolución Ciudadana. O sea, es que para mí sí es un fraccionamiento, porque claro, hay una depuración de los que no piensan como el líder y no están dispuestos a apoyar al líder, entonces ellos obviamente van a salir. Y desde la perspectiva de la RC es una depuración, por supuesto, porque solo se quedan los más puros, los que están de acuerdo con la lucha política de la RC y los valores de la RC. Pero esos valores también son compartidos por este otro grupo que está quizás leyendo mejor el panorama, que está pensando de una forma diferente. Entonces, a lo que le llamamos depuración, lo más probable es que busquen otros espacios o se queden como independientes. ¿Que eso le va a quitar poder a la Revolución Ciudadana? No lo creo, porque nuevamente estamos ante una
polarización tan grande que así saquemos a 10, en el momento de que vayamos a votar nuevamente, la Revolución Ciudadana va a tener su espacio que ha tenido en los últimos 10 años. Correcto, Andrea. Valoramos mucho su gentileza de conectarse a esta entrevista para tener una nueva lectura de lo que está pasando a nivel político en el país. Le enviamos un abrazo a la distancia, muy gentil, gracias. Gracias, Andrea. Un gusto, que pasen bien. Gracias a la politóloga Andrea Endara, que ha estado con nosotros haciendo un análisis del momento político que vive el país. 8:06. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.